fuerte aplauso al Rey de los cielos. ¡Aleluya! Santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. La Escritura nos habla acerca de el apóstol Pablo posponiendo su viaje a la iglesia de Corintios. En la primera carta a los Corintios podemos ver cómo la exhortación para aquella iglesia trajo tristeza a sus corazones. Por lo cual Pablo en la segunda carta hace referencia de ello, describiendo que su intención no era contristarlos, sino que ellos pudiesen entender el amor que él tenía hacia ellos. Que de ninguna manera lo que él buscaba por medio de la exhortación, por medio de la corrección y de la guía para sus vidas, era que ellos sintiesen tristeza. Por lo cual él decide posponer su viaje. ¿Por qué? Porque a causa de eso, ellos comenzaron a ver a Pablo como un líder, como un referente, que no tenía demasiado brillo. Pablo no tenía una gran posición económica, no tenía un gran estatus, no tenía un trabajo muy excelente. Pablo atravesaba aflicción. Pablo tenía que enfrentar la cárcel, la persecución. No era un referente popular en cuanto a las cosas que él tenía que vivir o que tenía que enfrentar. Entonces los corintios comenzaron a mirar el ministerio de otros. Parecía que el ministerio de Pablo no era un ministerio atractivo, porque la vida que tenía que llevar y la situación por las cuales él tenía que predicar la palabra de Dios no era algo que a ellos les pareciera atractivo para poder imitar. Pero él llama a que puedan ser imitadores de él, así como él lo es de Cristo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo hablaba acerca de las dificultades, acerca del tiempo que tenía que enfrentar. Y le decía, hermano, no quiero que ignoren acerca de la tribulación que hemos tenido que sufrir en Asia por predicar la palabra de Dios, por llevar el mensaje de la fe. De tal manera que en un momento perdimos la esperanza de conservar nuestra vida, pero Dios nos libró. Un ministerio guiado por Dios. Pablo estaba hablándoles a una iglesia para que pudiesen entender que su objetivo, por medio de estas cartas, no era destruir su fe, no era causar tristeza en sus corazones. De manera tal que él les dice, los que cometieron un error, bueno, ya es tiempo de perdonarlo, restauren. Yo también los he perdonado. Por menospreciar el ministerio, por ver atractivo a aquellos que venían a ofrecer, así como en estos días. Aquellos que ostentan un mayor brillo, una mejor presentación, un mejor packaging, un mejor envoltorio. Y parece que el envoltorio habla del producto, habla de la calidad del producto. Entonces hoy puedes ver que por medio de diferentes medios, las redes sociales, la televisión, ofrecen un producto que al parecer tiene un packaging excelente. Todo es muy profesional. Pero sin embargo, Pablo está hablando aquí y mostrándole que la excelencia no se encuentra en las apariencias, no se encuentra en lo que ellos estaban viendo. Ellos estaban viendo a Pablo como un siervo, como un referente, como un líder que no tenía mucho que envidiar. Al mirar la vida de Pablo, su aflicción y lo que tenía que vivir, quizás el ministerio no representaba una condición de éxito. Hoy se predica el éxito y la forma de seguirlo. Dice, si quieres ser exitoso, entonces tienes que seguir a una persona que lo es. Pero Pablo aquí nos presenta una idea totalmente diferente. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo.
¿De qué manera escribió esta carta Pablo? Con mucha angustia, con mucha tristeza. No para entristecerlos a ustedes. Ese no es la finalidad de esto. La corrección que llega a nuestro corazón no tiene la finalidad, la exhortación de causar tristeza. Él decía, si yo los pongo tristes a ustedes y ustedes son mi alegría, luego ¿quién va a alegrar mi corazón? Ellos cuestionaban el ministerio de Pablo y la eficacia de él y su éxito. Pero Pablo dice, ustedes son mi carta de presentación. Ustedes son la prueba cabal de que Dios ha obrado. De hecho, esta iglesia fue levantada porque Dios me envió a predicar la palabra. Ustedes son fruto y producto del obrar de Dios en mí. Ustedes son la prueba de que esto es verdadero. Pero se están dejando confundir, se están dejando engañar por aquellos que tratan de vender algo que no es genuino, algo que no es real. Hoy en día, muchos creyentes, muchas personas que quizás no tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios, son seducidos por medio de ministerios exitosos, ministerios que aparentemente tienen un buen envoltorio, un gran packaging, un buen producto. Pero a la luz de la Escritura podemos ver que eso no es así. Podemos ver que las muchas luces, el brillo y toda la producción que puedan tener no hace a lo que verdaderamente obra en el corazón de los hombres. No tiene que ver con la presencia de Dios. Tú puedes imitar y ser un imitador, pero nunca podrás alcanzar la esencia de lo que es Dios. Tú puedes sentir un emocionalismo y de repente comienzas a llorar porque te cuento una historia. Y una historia triste, buscando socavar tu corazón y de esa manera tocar tus sentimientos. Entonces tú comienzas a derramar lágrimas, pero yo estoy buscando eso. Estoy buscando tocar tu corazón para que de esa manera tú te sientas conmovido por el mensaje. Pero la palabra de Dios tiene la eficacia y el poder de hacer eso, sin ponerle ningún condimento. Es un producto que se sirve así. Y tiene la facultad de impresionarte, de tocar las fibras de tu corazón, sin ninguna clase de envoltorio o presentación. Lo que pasa es que la mirada de los hombres no está puesta en el mensaje, sino que está puesta en el referente, en el líder. En este caso era Pablo. Pero Pablo comenzaría a describirles la idea de que su mirada no tendría que estar sobre él. Porque quizás yo no soy exitoso, pero el Señor lo es. Quizás yo no soy elocuente, pero el Señor lo es. Quizás yo no puedo rescatar tu vida, pero es el Señor el que rescata tu vida y te da una nueva oportunidad. El Señor es el que bendice tu corazón. ¡Aleluya! No fijes tu mirada en mí. Santo es Él. Dice la palabra de Dios que Pablo les habla acerca de que si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos. Porque si no reciben la palabra de Dios, entonces ustedes mismos se dañan, ustedes mismos se hieren, por no querer recibir la palabra de Dios para sus corazones, por no querer recibir el mensaje de Dios para sus vidas. Mas dice la palabra de Dios, y Pablo, al momento de ver esto, al momento de ver esta situación, al ver el corazón de los de Corinto y al estar cerca de esta situación y lo que ellos pensaban, y cómo había impactado la primera carta sobre sus vidas, y cómo algunos se habían entristecido a causa de eso, él comienza a describir el ministerio de Cristo, y a la hora de entender esto, él lo hace representado por un desfile triunfal que ocurría en la antigüedad, cuando un general del ejército romano tenía éxito. Entonces se hacía un desfile y se paseaba por la ciudad con carros, con caballos, presentando así
el botín de guerra, lo que había conseguido, los esclavos. Era todo un acontecimiento, toda una ceremonia. Tú puedes encontrar imágenes de cómo se realizaba esto. Y Pablo, al momento de describirles este momento, esta situación, él tiene presente aquel desfile. Pero a diferencia de que el general era un soldado romano, el que va comandando allí las filas, el que va delante de ese desfile es Cristo. De manera tal que Pablo está diciendo, yo estoy siguiendo al Señor. He pospuesto mi viaje, lo pospuse, porque soy un seguidor de Cristo y estoy haciendo la voluntad del Señor. Y estoy siguiendo la obra que Cristo me envía a hacer. Llevar la palabra de Dios al lugar donde el Señor me envíe. Y esa es mi principal misión, hacer la voluntad del Señor. El Señor es el que va comandando el desfile, mientras que vamos allí. No te centres o no centres tu mirada en el líder o el referente. Pablo dice, no tienes que mirarme a mí, porque si el ministerio que estoy llevando te parece un ministerio de fracaso, por cuanto soy perseguido, por cuanto soy puesto en la cárcel, azotado, golpeado, despreciado, no tengo un gran trabajo, sino que armo tiendas para poder vivir, pero todo lo que hago lo hice por ustedes, porque trabajo para no ser gravoso a la obra de Dios, para no saquearlos. Trabajo y me esfuerzo para no ser una carga para los hermanos. De manera que Pablo, lo que estaba hablándoles, hablaba acerca del amor por sus vidas, para que pudiesen entender que su vida era un reflejo de la vida de Cristo, de la manera de vivir del Señor, de la forma que el Señor caminó. Y ellos estaban menospreciando su ministerio, de manera que también estaban menospreciando la obra de Cristo. Porque el Señor tampoco, quizás para ellos representaba lo que ellos querían ver. Habían aparecido en aquel tiempo líderes, apóstoles que se mostraban como grandes siervos, pero no lo eran. Mas dice la palabra de Dios, triunfantes en Cristo. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo tiene presente aquel desfile romano en el cual el general va hacia adelante. Entonces él dice, gracias damos a Dios. Doy a Dios gracias, que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Como Rey, nos lleva a la victoria, nos lleva a ese gran desfile. Y en medio de aquella caminata, de aquel desfile, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el perfume del conocimiento de Dios que se deja ver. Es decir, el perfume es algo agradable, es algo grato. Y al tener la idea de ese desfile,
Pablo estaba haciendo referencia cuando el general iba adelante y todo su ejército atrás. Luego el botín, todo lo que habían tomado, lo llevaban así, pero iban con incienso por las calles, caminando. Y ese incienso, ese perfume que emanaba allí, era un olor grato a los que habían vencido, a los que caminaban triunfantes. Un olor agradable que se deja ver, que se deja sentir. Entonces Pablo dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El conocimiento de Dios en nuestra vida puede sentirse de manera que a otros les es grato, les es agradable ese conocimiento del Señor en nuestros corazones. Esa sabiduría de Dios en nuestro corazón, ese perfume de Cristo en nosotros, lo cual representa un cambio, lo cual representa que hay algo diferente en tu corazón y en tu vida. Y ese perfume agradable puede sentirse. Las personas comienzan a ver tu vida y pueden sentir ese perfume de Dios en ti, ese aroma de Cristo. Pablo tiene presente aquel desfile triunfal, pero lo que está diciendo a los hermanos en Corintios es que el Señor va adelante. Jesucristo es el que nos guía al triunfo, a ese desfile triunfal. Y nosotros vamos caminando detrás de Él, siguiendo al Señor Jesús. Y mientras que seguimos al Señor Jesús, el aroma fragante de su conocimiento, el olor, el perfume, se deja sentir. Entonces las personas comienzan a sentir que tú emanas un aroma de Dios. Hay algo diferente en ti que puede sentirse. Cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú hablas, puede sentirse que hay algo diferente. Hay un aroma grato. Es el olor del conocimiento del Señor en tu vida. Cuando tú comienzas a hablar de Dios, Dios ha puesto en ti un conocimiento y ese conocimiento se hace un perfume grato. Ahora la pregunta es, en aquel desfile, ¿ese perfume era grato para todos? El perfume es algo que queda en la memoria para siempre. Cuando estudiaba pastelería, uno de los profesores que tenía decía, todo lo que tomen, todo lo que hagan, todo lo que vayan a elaborar, sientan su aroma. Tomen las frutas, sientan su aroma. Tomen los chocolates, sientan el aroma. Cada preparación que hagan, sientan el perfume. Sientan el perfume cuando están en el horno. Sientan el perfume de todo. Porque será un aroma que no van a olvidar. Él decía, es como el perfume de aquel amor que siempre recuerda. Es como el perfume de aquella mujer que siempre recuerda, decía él. Nunca se olvida, queda impregnado allí en la mente, un registro de ese aroma. Y puede pasar el tiempo, pero cuando tú sientes ese aroma, hay personas a las cuales hay ciertos aromas que le recuerdan a momentos de su vida. Hace muchos años atrás era muy común que pasara el camión que regaba las calles. Y cuando pasaba por las tardes, ese camión comenzaba a sentirse ese aroma a tierra mojada. Y ahora cuando tú lo sientes en la lluvia, tú dices, qué lindo ese aroma, te recuerda. Hay una memoria allí del aroma. Lo has sentido en tu niñez. Regaban las calles de tu casa, en tu barrio. Y eso te recuerda a ese momento. Los aromas nos llevan a un lugar, a situaciones. Así como también en este relato que Pablo está haciendo a la iglesia de Corintios. Y hace representación de ese aroma, de esa fragancia, de ese perfume. Pero no era grato para todos.
Porque allí, en aquel desfile, iban los que fueron puestos como esclavos, iban a ser puestos en la cárcel, le quitarían la vida. El botín, lo que habían tomado de aquella victoria, para ellos ese olor representaba la derrota. Para ellos el incienso representaba el fracaso, representaba la muerte, representaba lo malo. Pero aquellos que iban triunfando en el desfile, que iban siguiendo a su general victorioso, para ellos era un aroma fragante, era un aroma inolvidable, un perfume inolvidable. Y Pablo dice, eso es lo que puede sentirse cuando caminamos en Dios. Es el Señor quien nos lleva de esta manera triunfante. Y puede sentirse el perfume del conocimiento en nuestra vida. Y cuando tú comienzas a enseñar acerca de Dios, es un perfume que comienza a sentirse. Es la palabra de Dios que comienza a cautivar los corazones. Es un aroma agradable que comienza a hablarte el corazón, a hacerte sentir que hay esperanza para tu vida. Dice la Escritura, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. De manera que la Escritura lo enseña así. Para los que iban en aquel desfile triunfando, aquel olor representaba un aroma grato, un aroma de un buen recuerdo. Pero para los que eran llevados cautivos, para los que le quitarían la vida, ese aroma, ese incienso representaba la muerte, el fracaso, el final. Así también dice la Escritura, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Porque para Dios somos grato olor de Cristo para los que se salvan y en los que se pierden. El conocimiento de Dios comienza a sentirse y es un aroma grato a los que se salvan, a los que toman ese conocimiento de Dios, ese aroma de Dios para salvación en sus vidas, para abrirle su corazón al Señor. Para ellos ese aroma representa algo muy especial. Es un perfume que tiene el poder de transformar su vida. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, perfume grato en el Señor, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra, aquellos que no han creído ya han sido condenados. Aquel que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no tiene la vida, porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios, de manera que ya ha sido condenado, dice la Escritura. Ese perfume grato para los que se salvan, para los que reciben, para los que pueden ver esa vida de Cristo y ese amor de Dios y ese perfume del conocimiento de Dios, y le es grato. Cuando Pablo describe la carta, él dice, yo les he escrito con lágrimas, les he escrito con angustia en mi corazón, no para entristecerlos, sino para que puedan sentir el amor que tengo para con ustedes. De la misma manera, aquel aroma fragante que comienza a sentirse al ver las dificultades, al ver las luchas del camino, quizás no pueda representar para algunos algo atractivo, un ministerio atractivo. Pero sin embargo es lo genuino, es lo real. Y la Escritura dice, olor fragante, olor grato de Dios somos. Para aquellos que se salvan y para los que se pierden. Para los que se salvan, para vida. Pero para los que no creen, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Porque unos van en el desfile
sintiendo el perfume, y para ellos es la victoria, porque tú ibas camino a la muerte, porque tú estabas atado por tus pecados, estabas en medio de la confusión espiritual, y la palabra y el olor fragante y el aroma de Dios y la presencia de Dios comenzó a sentirse. Entonces para ti representa el paso de la vida, de la muerte a la vida, representa el cambio de rumbo de tu corazón, porque en medio de aquel desfile tú tomas la decisión. Si eres de los que no creen e irán detrás como botín, sintiendo el olor, no como un aroma fragante, sino de muerte para muerte, representando la incredulidad, el rechazo, porque dice la Escritura, porque no quisieron creer, porque no han creído. Para aquellos que caminaban en aquel desfile y sentían el aroma fragante, para ellos era una victoria. Para aquel que está escuchando este mensaje y Dios lo ha rescatado de las drogas, del alcohol, ha transformado su vida, lo ha hecho una nueva criatura, para él esta palabra es un aroma fragante, es el perfume de la presencia de Dios que le recuerda al día de la salvación, que le recuerda al día de la victoria, al día del desfile con el Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Triunfantes en Cristo, no derrotados, no abatidos. La palabra de Dios nos dice, vamos a enfrentar dificultades, enfrentaremos luchas, enfrentaremos tribulación, tribulaciones momentáneas, pero nada se compara con el galardón, nada se compara con ir detrás de aquel general caminando hacia la obra del Señor, sabiendo que es Dios quien nos guía, sabiendo que estamos siguiendo al Señor y que de esa manera podemos tener la confianza de estar haciendo lo correcto, aunque nuestro ministerio no sea brillante, aunque para algunos no sea atractivo, aunque para algunos digan no es exitoso. Hay veces que uno exhorta en las redes sociales a aquellos que están engañando y mintiendo a la gente, estafando. Y el comentario de todos los que están allí es, tienes envidia porque mucha gente los sigue. No. ¿Acaso Pablo tenía envidia de aquellos que tenían aparentemente un estatus mejor que él, una economía mejor, un ministerio aparentemente con más brillo porque eran más elocuentes? Hoy hay muchas personas que tienen mucha elocuencia para hablar, que cuentan historias y hacen que la gente quede atrapada en esos relatos, que tienen la elocuencia de hablarles y contarles algo y tocar el corazón de la gente por medio de historias emotivas y contarles de repente una historia de motivación para que la gente se levante, para que la gente no esté en esa condición, que no quiera seguir, sino que pueda sentir que hay en ellos algo diferente, un gran elocuente. Pero Pablo está diciendo aquí, no es la elocuencia, no es el estatus lo que marcará la diferencia, porque no fueron ellos los que hicieron esa obra en ustedes. Hermanos, ustedes son mi carta de representación de que he hecho las cosas bien en el Señor. Son el gozo en mi corazón de la obra de Cristo. Pero sin embargo había quienes no representaban esos mismos estándares o no representaban la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Somos un perfume en las manos de Dios, y puede sentirse el conocimiento, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Para los que se salvan pueden sentirlo, y para los que se pierden también. La diferencia
es lo que representa para cada uno de ellos. El Señor mismo lo dijo. Porque lo que va a juzgarte es mi palabra. Es la palabra que les he hablado. Ella lo juzgará. Porque ustedes decidieron no creer en la palabra de Dios. Porque desestimaron el mensaje. Porque se dejaron engañar, se dejaron confundir. Porque fueron detrás de hombres, ministerios de hombres, no guiados por Dios. No por la voluntad del Señor, sino por las apariencias. Para tratar de imitar lo que es verdadero. Para tratar de imitar lo que es genuino, lo que es real. Dice la Escritura. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién está apto para hacer esto? ¿Quién es suficiente para llevar tal ministerio? Para llevar el aroma fragante, el perfume del conocimiento de Dios en sus vidas. ¿Quién puede hacer esto? Evidentemente, somos escasos. No somos competentes para poder hacer esta obra, pero Dios nos hace competentes para poder predicar el mensaje de Dios, para poder llevar el mensaje de salvación a los perdidos, para que el aroma grato, el perfume de Dios pueda sentirse en aquellos que hoy abren su corazón al Señor para salvación, para vida eterna, para una nueva vida en Cristo Jesús, para la esperanza en su corazón, para el gozo renovado en sus vidas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Bendito es nuestro Dios. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dijo Pablo. ¿Quién? ¿Quién puede representar este ministerio? ¿Quién puede seguir al general que va triunfante delante? Al rey. Pero es Él. Cuando dice en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien obra en nuestra vida. Es Dios quien te da palabras. Es Dios quien pone el conocimiento, el ti. Es Dios quien permite que pueda sentirse el perfume de la sabiduría de Dios, del conocimiento. Es el conocimiento de Cristo. Es aquella persona que puede tener conocimiento de que Cristo es el Señor. De que en Él fue puesta la salvación. En Él fue puesto aquel mensaje de redención para las vidas, para los corazones, para toda la humanidad. En Él. Porque dice la Escritura que el Padre ya a nadie juzga, sino que ha dado toda la autoridad al Hijo. Ese es el conocimiento. Ese es el perfume grato que puede sentirse, el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Y es un perfume agradable cuando aquel que lo recibe conoce ese perfume. El conocimiento de Jesús, el conocimiento de aquella obra de redención por su muerte en la cruz, que nos redime y nos redimió del pecado, para salvación, para vida eterna, que nos rescató de una vida sin sentido. Como dice la Escritura, basta ya el tiempo que vivimos en una vida sin sentido. Una vida sin Dios es una vida sin sentido. Aquel que hoy está sin Dios y dice, no, la vida tiene mucho sentido. La Escritura dice, basta ya del tiempo que vivimos en una vida sin sentido. Y aquellos que hemos vivido así, sabemos que esa vida no tenía sentido. No había propósito. No había un camino. Pero el Señor dijo, yo soy ese camino. Y ese camino te conduce a la vida eterna, a la salvación, a la esperanza, a un día diferente. Dice Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Quizás al mirar tu vida tú dices, ¿quién es suficiente para ser portador del perfume, del olor grato de Cristo en nuestras vidas, del conocimiento de Dios?
Por alguno quizás diga es imposible. Mas lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Es Dios el que guía nuestra vida. Es Dios el que estaba guiando a Pablo a tomar la decisión de escribir una carta a sus hermanos, de posponer su viaje porque había otras cosas que debía hacer primero. Mas dice la Escritura, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hoy en día se conoce que hay muchos productos que están siendo adulterados, falsificados. Esa palabra medran, la palabra de Dios, hace referencia a lo que se adultera. Hay personas que adulteran y el objetivo de adulterar una sustancia, un elemento, es con el fin de poder obtener una mayor ganancia. En la antigüedad, los vendedores de vino le agregaban agua al vino para de esa manera hacer que rindiera más. Eran vendedores ambulantes. Cuando Pablo está haciendo esta referencia, tiene presente eso. Aquellos vendedores que para obtener una ganancia mayor le adulteraban el vino a la gente para poder obtener mayor rédito económico. Así también lo hacen con la leche, le agregan agua y de esa manera rinde más para obtener una mayor ganancia. Lo mismo hacen con la miel, agregándole un almíbar, un jarabe de fructosa, de glucosa. Y eso que estás consumiendo no es miel, es un elemento, un producto adulterado. No es lo que era originalmente, fue adulterado para obtener ganancia. Es lo que está sucediendo hoy en día. En nuestro país se conoció un caso que dio muerte a 9 personas. Era un vino que se había hecho en una provincia de nuestro país y le habían agregado a ese vino para rendir alcohol de quemar. 9 personas murieron por ese vino que había sido adulterado. Es una historia conocida ya de hace décadas atrás. Pero no es algo nuevo el adulterar un producto para obtener una ganancia. Modificar lo que era en esencia para ganar. Dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces tú debes sentirte orgulloso de esto, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios para obtener mayor ganancia, para obtener un rédito. No modificamos la palabra de Dios y la acomodamos para nuestros beneficios. Hoy en día encontrarás ministerios llenos de brillos que toman la palabra de Dios y la adulteran para poder tener una ganancia, para poder manipular a la gente y saquearles el dinero. Ellos no le meten la mano en el bolsillo a la gente lo da. Pero obviamente son manipulados por la palabra de Dios porque adulteran la Escritura para hacer esto. Porque tuercen la palabra de Dios para obtener su ganancia, porque adulteran. Hace un tiempo allanaron una fábrica en nuestro país donde adulteraban elementos de perfumería, jabones líquidos, todo sin fecha ni partida, fecha de elaboración, nada. Una misma fábrica que agregaba agua a los productos con la marca original para venderlos en el mercado a un precio más bajo, ofreciendo una menor calidad, pero sacándose la responsabilidad sin lote, sin fecha de partida, sin nada. Y de esa manera fueron allanados. Adulteraban aquel lugar para obtener ganancia, para obtener un rédito económico. Hay quienes están haciendo esto con la palabra de Dios. Adulteran la Escritura para que la gente dé dinero. No les importa el corazón de las personas, no les importa las vidas, no les importa su salvación. Lo único que le importa es como aquel pastor indolente que quiere trasquilar la oveja, quitarle toda la lana.
para luego dejarla, ya no sirve. Modifican la palabra de Dios. Pero Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Podríamos manipular la palabra de Dios, sugestionar a la gente, hacer lo que todo el mundo hace, caer y recaer en las mismas cosas. ¿Por qué? Para tener éxito. Dejar lo precioso de Dios para ir a tomar algo que no vale nada. Manipular a la gente, darle falsas profecías, golpearlos, sugestionarlos, ponerle la mano en la cabeza y empujarlos para atrás para mostrarnos como hombres llenos de la presencia de Dios. Dice la Escritura que Dios es quien nos lleva triunfantes con Cristo. Es Dios que permite que pueda sentirse ese aroma, esa fragancia de Dios en nuestra vida. Para los que creen, para vida. Para los que no quieren creer, para muerte, para condenación. Pero nosotros debemos marcar la diferencia. Hay algunos que querían impactar las naciones, y querían ver la gloria de Dios, y querían ver cientos de vidas ser sanadas, cientos de vidas aceptar a Cristo en su corazón. Y entonces dijeron, vamos a hacer esto que funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mentirle a la gente, hay que manipularla. Bueno, hay que hacer estudios bíblicos extravagantes que cuenten cosas que son fábulas. Y bueno, hay que crear super líderes, super pastores, apóstoles. Bueno, hay que hacerlo para que la gente pueda llegar. Pero sin embargo, Pablo dice aquí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintios, quizás ustedes se sienten seducidos por aquellos líderes que muestran un ministerio, quizás con más esplendor o con más brillo, aparentemente. Y digo aparente porque nada puede tener más brillo que derramar su vida por la obra de Cristo, aunque sea en la cárcel, aunque sean golpeados, aunque sean azotados, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, para seguir el camino de bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Pablo dijo, en cárceles, en hambre, en naufragios, muchas veces, azotado. Pero sin embargo, doy gracias de haber podido participar de esa obra de Cristo, de las aflicciones que el Señor vivió. Debes sentirte gozoso de haber sido parte de eso. Obviamente esto no seduce a muchos. Hoy tú puedes ver muchos profetas, muchos apóstoles, pero ¿cuál de ellos está viviendo la aflicción que vivían los profetas en la antigüedad? ¿Cuál representa un ministerio verdadero de un profeta? Que es denunciar el pecado y pararse delante de cualquier autoridad y denunciar el pecado sin que le tiemble la voz, porque sabe que es palabra de Dios. Hoy son profecías vagas. En el 2023 va a haber hambre. Hay hambre hace cuántos años en la tierra. En el 2023 va a haber enfermedades. Hay pestes por todas partes. Va a haber cataclismos. Los hay. Hay que dar profecías así y no se cumplen. El que quiere ser muy exacto no se cumple nada de lo que dice. Entonces tiene que ser vago. Tiene que tirar. Pero Pablo dice, no somos como muchos que medran adulterando. No somos como muchos que adulteran la palabra de Dios para obtener una ganancia. Yo no estoy predicándoles a ustedes, decía Pablo. Yo no estoy llevándoles el mensaje. No les he hablado la verdad de la fe para obtener una ganancia. Lo que para ustedes representa una desgracia. Lo que para ustedes representa quizás un motivo de vergüenza, porque tengo un trabajo humilde, porque no soy una persona adinerada, porque no soy como aquellos que se presentan como referentes importantes o que tienen mucha palabra y mucha elocuencia. Quizás no soy eso,
Pero nosotros no somos engañadores, no somos mentirosos, no somos adúlteros, no somos fornicarios, engañando a la gente y manipulándolo. Sino que él decía, más bien, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ante todos tienen que entender que estamos delante de Dios. Lo que estoy hablándoles está delante de Dios. Pablo está diciendo, antes de darle un mensaje, yo tengo en cuenta que el Señor es el principal que está escuchando las palabras, aquel quien está guiando este mensaje. Ellos se habían dejado confundir por el brillo de ministerios que no llegaban a ninguna parte. Y no se daban cuenta que le estaban vendiendo un vino adulterado, una leche adulterada. Dice la Escritura que deben desear como el niño la leche espiritual, no adulterada, lo que no ha sido modificado, cambiado, lo que es como es en esencia. No aquel que toma la palabra de Dios. Yo escucho a veces personas que están predicando supuestamente, pero no los escucho hablar de Dios. No citan jamás la palabra, no citan nunca la Escritura. Son solamente ejemplos de la vida, ejemplos de situaciones, del carácter, de superación, de tenés que ser más valiente, de tenés que ser esforzado, de que tenés que ser organizado, ordenado. Ay, porque si tienes ordenada tu habitación, tu vida estará ordenada. ¿Cuántos de ustedes tienen la habitación ordenada y su vida no? ¿Cuántos de ustedes quizás pueden pagar a alguien que le limpie la casa y está todo ordenado, limpio, pero su matrimonio destruido? No, pero si está ordenada la habitación, también estará el corazón. Son mensajes, palabras vagas porque provienen del pensamiento de los hombres. No, de la Escritura, de la palabra de Dios. Cuando la Escritura del Señor habla acerca del orden y hace referencia al orden en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida de la fe, es para que podamos entender que hay un orden, que podamos comprender que hay jerarquías en la iglesia, que hay liderazgos puestos por Dios que deben respetarse, porque hay autoridad establecida por Dios y eso representa el orden. El soldado no le dice al general qué es lo que tiene que hacer, sino que acata las órdenes, porque su rango no está para dar órdenes, sino para obedecerlas. Es una cuestión de orden, como lo es en el ejército también, pero es para un buen funcionamiento de la iglesia. Es para que uno entienda que debe haber ese orden, porque si no cualquiera haría lo que quiere. Si no hubiese un orden, quizás alguno vendría y diría, pastor, déjeme que yo voy a decir algunas palabras también. Y después sube otro y dice, yo quiero contar mi testimonio. Y otro dice, yo voy a contar lo que me pasó hoy a la tarde. Es un desorden. Entonces hay un orden para que las cosas de Dios puedan funcionar. Pablo dice, pero nosotros no somos como los que medran la palabra de Dios. Hay veces que uno dice, Dios me ha dado un ministerio, Dios me ha dado una bendición. Y cuando predicamos la palabra de Dios, obviamente que a veces uno mira y dice, y se compara, pero no se compara con el objetivo de querer alcanzar lo que ellos tienen, sino que se comparan porque uno dice qué absurdo que es. Pero bueno, es así. Aquella persona que se vuelve un atleta y se esfuerza toda la vida para conseguir un objetivo y gana quizás las Olimpiadas, ¿qué reconocimiento tiene? Quizás tiene algún reconocimiento, pero es escaso. Pero hay otro que no hizo nada, no se esforzó, y está en una red social o está en la televisión haciendo pavadas, insultando y haciendo cualquier cosa o haciendo música que solamente contamina el corazón de las personas, pero ese sí será famoso. Ese será millonario, alcanzará la fama. Es así este mundo.
A lo bueno llaman malo. Y a lo malo, eso es bueno. Entonces puedes ver falsos profetas, pastores que adulteran la palabra de Dios para obtener ganancia y tendrán miles y millones de seguidores. Podrás ver grandes elocuentes, contadores de chistes, contadores de anécdotas, que buscan tocar el corazón de la gente por medio de una historia, con gran elocuencia, y tendrán miles y millones de seguidores. Pero Pablo dijo, pues no somos como muchos. Muchos son así, pero no somos como ellos. Hace un tiempo atrás, escuchaba que un pastor decía que aquel que tiene pocas ovejas o tiene una congregación pequeña es un ministerio de fracaso. Y eso no es así. Porque tiene que existir el pastor de las 30 ovejas, tiene que existir el de las 50, el de 100, el de 1000, el de 5000. Pero verdaderamente nadie puede pastorear 5000 ovejas. Porque no le alcanzaría la vida, no le alcanzaría el tiempo para ministrar cada persona, para atender la necesidad de cada uno de ellos. Puede predicar, puede compartir una palabra, pero ministrar sus vidas, sus corazones, es imposible. Ni siquiera de 1000. No se puede. Porque las personas necesitan una guía, y es constante, y el consejo, y el conocimiento, y uno quiere conocer de la palabra, y otro quiere conocer otro aspecto, y otro quiere un consejo para su vida. Entonces será imposible. Pero Dios da capacidad para aquel que puede llevar adelante un ministerio de esa manera. Pero no significa que es un fracaso el de 30. Dios puso en el corazón de aquel pastor guiar esas 30. Y soportar con esas 30. Sin mirar al que tiene 1000 y decir voy a hacer cualquier cosa para tener 1000. Sino que no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, hablamos delante del Señor. Así, con sinceridad, con transparencia, con la verdad, predicamos la palabra de Dios, no buscando engañar a nadie, no buscando un beneficio. Yo no gano nada con que tú creas, más que el gozo de mi corazón de saber que una vida va a cambiar. De saber que alguien que hoy está en las drogas, mañana va a poder tener su familia, recuperar lo que perdió. Solamente eso. El gozo en el corazón de saber que estamos siendo útiles para la obra de Dios. De saber que Dios nos utiliza para ser una herramienta de bendición en sus manos. Y a pesar de que podamos hacer muchas cosas, siervos inútiles somos, dice la Escritura. Siempre con los pies en la tierra, sabiendo. Pero nadie debe menospreciar lo que Dios puso en ti, porque no somos como ellos. Yo hago un vivo todas las noches, a las 12 de la noche, comparto una palabra, una reflexión, y hay 50, 55 personas que están siempre allí. Obviamente yo veo que hay otros que hacen un vivo y hay 12.000 conectados, pero están allí hablando en lenguas, tirando profecía, haciendo liberación telefónica, y tantos engaños. Llaman por teléfono y le dicen, mira, vas a tener que pactar. ¿Cuál es el problema que tenés? No, yo necesito liberación. Bueno, vas a tener que pactar. Y te vamos a poner al aire y ahí el pastor te va a orar. Bueno, la gente da dinero. Luego lo pone al aire y le dice, mira, deja el teléfono ahí que voy a orarte. Y está una persona con su teléfono en su casa. Mientras que este falso, este que adultera la palabra de Dios, que miente, comienza a reprender. Y la persona del otro lado manifestándose, gritando el demonio, supuestamente con el teléfono en la mano. O sea que el demonio quiere que lo saque del cuerpo. Entonces deja el teléfono ahí para que lo ministren. Eso puede creerlo una persona que nunca ha visto un endemoniado, que nunca ha visto una persona manifestada. Va a tener el teléfono ahí para que lo ministren. Es absurdo. Pero la gente cree. Y hay miles conectados allí. Y hay algunos que no le importa que haya miles, con que haya 100
ya es suficiente. Algunos hasta estarían contentos con esos 55 que tengo allí en las noches que están participando. ¿Por qué? Porque esos 55 ellos le piden dinero. Para ellos son $100, $200, $500. Para ellos es plata, es un negocio. Yo no le pido plata a nadie, ninguna colaboración para nada. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos, dice la Escritura. Así como el Señor nos alcanzó y lo perdonó, así tú también tienes que ser un canal de bendición para otros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. En este desfile triunfal, en el cual Cristo va a la cabeza, el perfume del Señor se siente a través de nuestras vidas. Y ese aroma es un aroma grato. Es un perfume que puede sentirse. Las personas lo sentirán. La gente sentirá ese aroma del conocimiento de Dios en ti. El conocimiento de Cristo en tu vida. Y ese perfume y esa palabra y ese conocimiento de Dios transformará los corazones. No te preocupes por la gente. No te preocupes por el éxito que el mundo ofrece o los estándares de lo que es el éxito. Preocúpate por hacer la voluntad de Dios, por ser sincero, por hacer lo recto delante de Dios, por sostener la humildad en el corazón, por no vender la palabra de Dios, por no vender el evangelio. Si tienes un precio, Satanás podrá comprarte. Pero si no tienes un precio, nunca podrá comprarte. Si tú no estás detrás del éxito, de la fama. No, lo que pasa es que quiero tener 10.000 personas. Y vas a hacer lo que sea por esas 10.000. Bueno, tienes que ir y hacer todo lo que los demás hacen. Tienes que mentir, engañar, dar falsa profecía, empujar a la gente, pegarles con el saco, tirarles agua, cualquier cosa. Lo que sea, el movimiento que esté de moda. Y de esa manera la gente quiere eso. A la gente le gusta la idea del curanderismo. Obviamente, porque no conoce a Dios. Por eso creen que alguien puede ser liberado por teléfono, sosteniendo el teléfono ahí para ser liberado. Y los demonios gritando en el teléfono. Es absurdo. Pero el que no conoce dice, qué tremendo. Qué tremendo lo que está pasándole. Yo también quiero ser libre. Es que la necesidad en las vidas los hace un blanco fácil. Cuando llegamos a los caminos de Dios, Dios limpia nuestro corazón, sana nuestra vida. Y por momentos el cristiano se vuelve ingenuo. Para él pasa a ser todo amor y paz. Nadie es malo, todos son buenos, a nadie hay que juzgar, todo está bien. Entonces transitan un tiempo de amor y paz, de que todo es así. Y se vuelven ingenuos, fáciles de engañar. Viene alguien, le pide ayuda, esa persona está manipulando. Haber sido un cristiano, haber ido a la iglesia, entonces dice, no, si es un cristiano, entonces debe ser de Dios. Y luego los engañan, los roban, los manipulan, por la ingenuidad que hay en ellos. La palabra de Dios dice que debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Debemos tener la astucia. Así como son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Son más sagaces. Tú no debes perder eso, debes discernir lo que está bien de lo que está mal. No puede haber esa ingenuidad en el corazón de los creyentes. Tienes que creer, y tienes que creer con todo tu corazón como un niño, pero a la palabra de Dios, no a los que adulteran la palabra de Dios. Abre la Biblia y cree como un niño en cada palabra. La Escritura dice, aquel que no sea como este niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Debes creer, debes confiar en Dios.
Pero dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Pablo está diciendo aquí, no me mires a mí. Si te parece que mi ministerio no es un ministerio de mucho esplendor, si mis palabras no son elocuentes, si no tengo un buen trabajo, una buena posición económica, no te centres en mí. Mira la vida de Cristo, aquel que vivió, que compartió el mensaje, que compartió la palabra, que resucitó los muertos, que sanó los enfermos y que murió en la cruz del Calvario por ti, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Mira al Señor, no mires mi vida, mira la obra de Cristo y entonces alcanzarás la salvación. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo no te invito a que confíes en mí, porque yo puedo fallarte. Confía en Dios. Él nunca te fallará. Él nunca te dejará. Esto no está basado en ministerios de hombres, sino en la palabra de Dios. Yo no he venido a contarte aquí mi historia, una anécdota o un chiste de lo que hice en la semana. Vine a compartir una palabra de Dios para que no haya ingenuidad en el corazón de los creyentes. Es la finalidad de Pablo a la hora de hablarle a la iglesia de Corintios. No quiero que se entristezcan. Obviamente que aquel que está haciendo las cosas mal, al escuchar un mensaje va a sentir que ese mensaje está tocando una parte de su corazón. Y no se siente cómodo con eso. Pero no tiene la finalidad de entristecerte o hacerte que te destruyas o buscar algo malo, sino que puedas conocer el amor de Dios por medio de su palabra. Que puedas creer a la palabra de Dios tal cual está escrita. La palabra de Dios no necesita condimentos. Así como está. Es el ingrediente principal, es la materia prima principal. No necesita ser adornada con nada. Toma la palabra de Dios y vívela. Y verás el cambio en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Aquellos que quieren abrir su corazón al Señor. Los que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando este mensaje. Quizás muchos seguidores de aquellos que adulteran la palabra de Dios para obtener ganancias. Para obtener un beneficio personal. Para dejarle una herencia a sus generaciones. La mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos es la herencia de fe. Es la palabra de Dios. Es el camino de Dios. Es el ejemplo de haber caminado rectamente en Dios y permanecido en la fe hasta el final, hasta lo último de tus días. Ruego a Dios que ponga corazón en ti, corazones en nosotros de sinceridad. Que podamos seguir a Cristo sin importar las condiciones del camino. Sabemos que Él va delante de nosotros triunfando. Y puede sentirse el perfume de Dios en medio del camino. Ahora, quienes digan yo quiero eso. Y debes compartir la palabra de Dios. El conocimiento de Cristo que fue puesto en ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar al Señor. Abrirle su corazón a Dios en esta noche. No importa dónde se encuentre. Que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible. Esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.